Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 173. El devocional de hoy, lo que importa es el corazón. Paul Suala estuvo en prisión en Zambia tras haber sido acusado de traición por formar parte de un golpe de Estado contra el gobierno. Durante su estancia en prisión hizo alfa y se encontró con Jesús y clamó a Dios para que lo salvara. Declaró: la sonrisa llenó mi cara y mi corazón se llenó de paz. De una manera extraordinaria, Paul fue el único del grupo de los 69 acusados que fue absuelto. Contó su historia el año antepasado en nuestra conferencia de liderazgo en el Royal Albert Hall, con una cara radiante del gozo del Señor. Ha estado en todas y cada una de las prisiones de Zambia, compartiendo las buenas noticias de Jesucristo y como incluso en las situaciones más extremas Jesús puede traer esperanza y cambiar los corazones. Paul declaró: nunca he visto un amigo igual a Jesús. Verdaderamente Dios ha llenado su corazón de alegría. La palabra corazón aparece al menos 17 veces en los pasajes de hoy. La comprensión hebrea del corazón incluía las emociones, pero también la mente, la conciencia y la voluntad. Significa todo aquello que sucede dentro de ti. Todos los hombres y mujeres que Dios usó grandemente tuvieron sus debilidades y cometieron errores, pero Dios vio que había entregado sus corazones a Él. Lo que importa es tu corazón, el cual está ante el Señor. Se puede ver en Proverbios 15:11. Solo Dios ve y conoce el corazón de todo ser humano. También se puede ver en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Vamos a estar leyendo el primer texto bíblico en Proverbios, capítulo 15, versículos del 11 al 20. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Muerte y destrucción están abiertas ante el Señor. ¿Cuánto más los corazones humanos? Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. El corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos son de fiestas. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Más vale comer verduras sazonadas con amor que toro engordado con odio. El que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. El hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. Punto 1. Tu rostro refleja tu corazón. El rostro de algunas personas irradia amor y alegría. Su sonrisa nos da paz y nos reconforta. Otras personas tienen una expresión más agria en su cara y pueden hacernos sentir muy incómodos. Tu cara suele reflejar tu corazón. El corazón alegre se refleja en el rostro. Se pudo ver en el versículo 13. Recuerdo a un predicador diciendo que la vida que hemos vivido llega a reflejarse en nuestra cara y por lo tanto toda persona de más de 40 años es responsable de su cara. Incluso aunque logres esconder lo que pasa en tu corazón frente a los que tienes a tu lado, Dios puede verlo. El corazón humano está ante el Señor. Se pudo ver en el versículo 11. ¿A Dios le interesa tu corazón? Este pasaje da algunos sabios consejos sobre cómo alimentar tu corazón. El corazón entendido va tras el conocimiento. Versículo 14. Para el que es feliz, todos los días son de fiestas. Versículo 15, la parte B. El autor da un ejemplo de cómo lo de dentro es mucho más importante que lo exterior.
Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carnes sazonadas con odio. Se pudo ver en el versículo 17. El amor y la amistad son lo que hace agradable una velada. La calidad de la comida tiene menos importancia. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, porque ves más allá de las apariencias externas hasta llegar a mi corazón. Lléname por medio de tu Espíritu, colma mi corazón de gozo. Oro para que mi cara refleje el amor y la alegría que pones en mi corazón y que dé ánimo y confianza a todo aquel que encuentre en mi camino. Amén. Vamos a leer el segundo texto bíblico. Ubiquémonos en Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 28. En Listra vivía un hombre lisiado, de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos y él se levantó y volvió a entrar a la ciudad, al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían, cada iglesia nombró líderes religiosos y con oraciones, ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De Atalia navegaron a Antioquía, donde se los habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los judíos, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Punto 2. Tu corazón puede estar lleno de gozo a pesar de las circunstancias externas. El gozo brota del corazón y no se conecta necesariamente con las circunstancias externas. A veces has
de enfrentarte a dificultades en la vida que no viene porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo bien. Pablo se enfrenta a enormes dificultades, pero estaba lleno de alegría porque estaba haciendo algo correcto que marcaba una gran diferencia para el mundo. Conducía la primera campaña evangelizadora en el mundo gentil hecha intencionalmente, la cual llevó a que el cristianismo no fuera conocido como una secta judía, sino como una religión del mundo. Dios, por medio de ellos, había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se pudo ver en el versículo 27. Pablo habló de todos los que Dios había hecho por medio de ellos, versículo 27, pero exteriormente las circunstancias se alineaban contra él, parecía no impresionar a nadie. Se puede ver en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10, una descripción de la apariencia física de Pablo daba en aquella época. En un documento del siglo II llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, lo describe como un hombre de baja estatura, cabeza puntiaguda, arqueado de piernas, robusto de cejas fruncidas, nariz aguileña, lleno de gracia. Unas veces parecía un hombre, otras tenía el rostro de un ángel. No solo se veía como un corriente, sino que también sufría alguna enfermedad física. Se puede ver en Gálatas 4:13. Sumado a esto, su cuerpo tenía que estar manchado y magullado por todas las persecuciones físicas que había sufrido en aquella ocasión. Al gentío lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y lo dejaron dándolo por muerto. Se pudo ver en Hechos 14:19. A pesar de sus sufrimientos físicos, su corazón estaba lleno de alegría, así como el de aquellos que después siguieron a sus pasos. Dios obró por medio de Pablo, usándolo en su debilidad. Eso nos anima a creer que Dios también puede obrar por medio de nosotros en nuestras debilidades. El corazón lleno de gozo es una de las variedades de corazón que vemos en este pasaje. Corazones llenos de fe. Pablo siguió el ejemplo del Señor y miró al corazón. Vio un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Se pudo ver en el versículo 8. Al mirarlo, Pablo vio su corazón y vio que tenía fe para ser sanado. Versículo 9. A veces Dios nos permite ver dentro de los corazones de las personas para advertir que tiene la fe necesaria para recibir sanación, ser llenos del Espíritu Santo, recibir algún don. Más adelante leemos cómo Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Versículo 27. La fe es la clave de la salvación. Corazones volubles. Cuando la gente vio que el hombre se había curado, comenzaron a tratar a Pablo y a Bernabé como dioses, a lo que estos replicaron: nosotros también somos hombres mortales como ustedes, diciendo que no eran dioses, sino que traían las buenas noticias del Dios viviente, a quien debían volverse. Se pudo ver en el versículo 15. Pero los corazones de la gente eran volubles. Muy pronto se dejaron convencer por los oponentes de Pablo y casi al instante pasaron de intentar ofrecer sacrificios de Pablo a apedrearlo. Se pudo ver en el versículo 18 y 19. Corazones llenos de alegría. Esta fue una de las muchas dificultades, versículo 29, por la que Pablo y sus acompañantes tuvieron que pasar. Aún así, Pablo puede hablar de cómo Dios le proporciona alegría de un corazón. Se pudo ver en el versículo 17. Una vez más, está diciendo que lo interior es mucho más importante que lo exterior. Pablo fortaleció y animó a los discípulos en Listra, Iconio y Antioquia, versículos del 21 al 22. La manera en la que los animó y los fortaleció no fue diciendo que la vida cristiana fuera fácil. Pablo les cuenta que aunque sus pecados estaban superados, las dificultades les aguardaban. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Versículo 22. Jesús no vino a hacer la vida fácil, sino a hacer grande a la gente. Amén. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por el inspirador ejemplo de aquellos como el apóstol Pablo,
Oro para que mi corazón esté lleno de gozo sin importar la aparición externa o la circunstancia, que no juzgue a las personas o las situaciones por lo que veo por fuera, sino que siempre mire el corazón como haces tú. Ayúdanos, Señor amado, a no tener corazones volubles, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a tener siempre unos corazones llenos de alegría, porque la alegría viene de ti, ese gozo eterno viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a que nuestros corazones, Señor, estén llenos de la fe que tú deseas para con todos nosotros, Señor. Ayúdanos a tener fortaleza, valentía, Señor, que siempre viene de ti, Padre. Ayúdanos a tener siempre, mi amado Dios, la esperanza, el conocimiento que viene solo de ti, Señor, a tener un corazón, Señor, que pueda estar lleno del gozo, Señor, y de que pase cualquier tipo de circunstancia, podemos esperar y tener solamente la paz que viene de ti. Amén, Señor. Acompáñame a leer el tercer texto bíblico en Primera de Reyes, capítulo 8 y capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22. A continuación, Salomón se puso frente al altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando dijiste: si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Versículo 29. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste poner tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo eleva hacia ese lugar. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando ore en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar frente a tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para alabar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo, perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo, porque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva. Si luego ellos oran hacia este lugar y alaban tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y lo perdonas el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra, que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, plaga, peste, langostas o saltamontes en los sembrados, cuando el enemigo cite algunas de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego algún israelita consciente de su dolor extiende sus manos hacia este templo, ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano.
Así todos tendrán temor de ti mientras viva en la tierra que diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore orientado hacia este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti, comprenderán que este templo que ha construido lleva tu nombre. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti, dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en honor de tu nombre. Oye tú desde el cielo su oración, su súplica y defiende su causa, ya que no hay ser humano que no peque si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otros países, lejano o cercano. Y si en el destierro, en el país de los conquistadores, se arrepienten, se vuelven a ti y oran diciendo: somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Y si en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos, vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en honor de tu nombre, oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su casa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus conquistadores le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno donde se funde el hierro que es Egipto. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Tú lo apartaste de todas las naciones del mundo para que fuera tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés, cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Versículo 54. Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se levantó y puesto de pie bendijo en voz alta a toda la asamblea de Israel, diciendo: bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, estatutos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que he suplicado, para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Así todos los pueblos y la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Y ahora dedíquense de todo corazón al Señor nuestro Dios. Vivan según sus estatutos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. Entonces el rey con todo Israel ofreció sacrificios en presencia del Señor como sacrificio de comunión. Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor y allí presentó los holocaustos, las ofrendas
del cereales y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas. Y así, en presencia del Señor, nuestro Dios, Salomón y todo Israel celebraron las fiestas durante 7 días, extendiéndola luego 7 días más, 14 días de fiesta en total. A la fiesta llegó gente de todas partes, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto, y se formó una gran asamblea. Al final, Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón. Entonces el Señor le dijo: he escuchado tu oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo ponga mi nombre en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estará allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y honestidad, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumplas mis estatutos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y estatutos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y le repudiaré el templo que he consagrado en honor de mi nombre. Entonces Israel será el objeto de burla de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así este país y a este templo? Y le responderá: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Punto 3. Tu corazón debe estar completamente entregado al Señor. Al dedicar el templo, Salomón ora al Señor así: no hay Dios como tú. Tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Se pudo ver en el capítulo 8, versículo 23. El corazón de Dios es para su pueblo y Él conoce los corazones de todas las personas. Solo tú escudriñas el corazón humano. Versículo 39. La oración de Salomón reconoce el hecho de que fallamos y pecamos. No dice si pecan, sino tu pueblo peca, ya que no hay ser humano que no peque. Versículo 46. Ver también en Romanos 3:23. Afortunadamente aún hay esperanza. Es posible volverse de corazón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 47. Nuestros corazones pueden volverse a Dios, versículo 48. Él ora para que Dios incline nuestro corazón hacia Él, versículo 58. Dios está lleno de misericordia y perdón, versículos 28, 30, 34, 36, 39 y 50. Ama sin cesar y mantiene su palabra, versículo 23. Cuando mejor llegas a conocer a Dios, su corazón, su carácter y su amor por ti, más fácil resulta obedecerlo con todo tu corazón. Nunca te conformes con el segundo puesto, dedíquense por completo al Señor. Versículo 61. Dios quiere que lo sigas con integridad y rectitud de corazón. Capítulo 9, versículo 4. La gente resolvió vivir así y se fueron a casa contentos y llenos de alegría. Se pudo ver en el capítulo 8, versículo 66. Como los discípulos, sus corazones estaban llenos de alegría.
Acompáñame a orar. Señor, tú ves mi corazón, que mi corazón esté dedicado completamente a ti. Tú sabes todas las veces que fallo. Te pido que me perdones y tengas piedad de mí. Gracias por permitirme volver a ti cada día. Gracias porque llenas mi corazón de gozo. Ayúdame a seguirte de todo corazón cada día. Amén. La pastora Pipa añade en Proverbios 15, capítulo 3, Proverbios 15, versículo 13, el corazón alegre se refleja en el rostro. Una sonrisa transforma un rostro. Es duro sonreír si la vida es dura. Una cosa que siempre me ha impactado cuando hemos visitado poblados en África es la sonrisa de la cara de los niños. A menudo no tienen nada y aún así tienen sonrisas hermosas. Recuerden que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga